Bueno, lo decíamos cuando comenzábamos el programa, ayer fue el Día del Árbol y obviamente queríamos hacer referencia en nuestro programa a la importancia justamente del árbol. Vamos a hablar de este tema con Sergio Carrieri, que es ingeniero agrónomo y además docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y presidente del Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Público. Me imagino que una tarea importantísima en estos tiempos y además nada más y nada menos que Mendoza, donde hay que entender el valor que tienen los árboles. Sergio, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Un gusto. Muchas gracias por invitarme. Gracias por compartir con nosotros este ratito. Bueno, queríamos comenzar hablando de la importancia que tiene el arbolado en la provincia de Mendoza, que me parece que es algo de lo que tenemos que hablar de manera constante. Ya lo creo que sí. Exactamente. Sí, el arbolado es un servicio público más. Como la electricidad, como el gas, es un servicio público. Tiene una serie de beneficios para la calidad de vida que muchos lo intuyen, pero no la tienen clara. ¿Y eso cómo sería? Mire, yo le voy a enumerar. ¿Usted me sigue viendo? Sí, nosotros lo vemos. Disminución de la temperatura ambiente. Claro. Sí. Para mí quizás es uno de los rubros más importantes. Fíjese usted que un árbol adulto de 8 metros de diámetro retira del ambiente un día de verano, de diciembre, 324.000 kilocalorías. Lo retira, o sea, transforma más fresco. Claro. Fíjese usted que un aire acondicionado hogareño le produce frigorías por 2.000 kilocalorías hora. Serían 48.000 en el día. Sí. Imagínense 324.000. ¿Cuántos aires acondicionados equivale un árbol adulto? Imagínense 400.000 como hay en el Gran Mendoza. Claro. ¿Qué más? Importante retorno económico indirecto en turismo y en salud, que muchos no lo tienen en cuenta, pero Mendoza sin árboles sería una aldea bastante pobre, porque no se, por ser una zona sísmica no se gasta mucha energía en producir edificios muy vistosos. Claro. La vista de la ciudad de Mendoza son lindas por sus árboles. Totalmente. Tercero, atenuación de ruidos. Es muchísimo cómo atenúan los ruidos, sobre todo en los automóviles, y es distinto a los sonidos en la ciudad. En invierno, que están sin hoja los árboles, que en verano. En verano están mucho más atenuados los ruidos. Y de hecho, la sola presencia atenúa los ruidos. Fíjese que eso se nota con el televisor. Usted en verano tiene que poner más bajo el televisor que en invierno. Fíjese por dónde me voy. Qué ejemplo, ¿no? No lo habíamos tomado nunca así. Nunca lo habíamos tomado así. Ya le digo, por eso son muchas cosas que no se tienen en cuenta el arbolito que uno tiene enfrente. ¿Qué más? A ver, protección contra los rayos ultravioleta. Claro. Antes se hablaba mucho del agujero de ozono, se dejó de hablar, pero sigue estando ahí, ¿eh? Sí. Así que cuando uno camina mucho por la calle, estar con árboles le atenúa mucho los rayos ultravioleta. ¿Qué más? Estos días de sonda, fijación de elementos contaminantes, sólidos y gaseosos. Los fija en la superficie de la hoja. Se ensucia la hoja, se pega. O sea, hace de filtro de la atmósfera. En estos días hace falta ya una lluvia no solamente para aplacar la tierra, sino para limpiar los flores, para que sigan teniendo ese efecto. Claro. Aumento de la humedad ambiente. En un ambiente cálido y seco como Mendoza, hay mucha gente que lo sufre, eso, el aire tan seco. Claro. Los árboles humidifican el aire, lo cual le facilita la respiración. Producción de oxígeno. Producen muchísimo oxígeno los árboles. Acuérdense de la primaria, cuando estudiamos la fotosíntesis y la producción de oxígeno. Bueno, con los árboles es muy notable. Y otra es disminución de la incidencia de los vientos. Cuando hay sonda y esas cosas, uno ve cómo se doblan los árboles. Bueno, atenúa la velocidad del viento, influye muchísimo. Mire, todo eso es el arbolito que uno tiene enfrente. Sergio, ¿por qué tiene tanta información y los mendocinos no respecto al árbol? ¿Falta educación respecto a este tema? Y yo esto en clase lo he dado. Se supone que todos los ingenieros agrónomos lo tienen y lo conocen.
Lo que pasa es que muchas veces no se le da al árbol la importancia y a veces estas cosas salen en alguna publicación, pero no se le da la importancia. Entonces bueno, Mendoza es otra cosa con árboles que sin árboles, bueno, pero muy notablemente pareciera ser que uno es fundamentalista del arbolado, pero ¿es así? No, pero además uno, a partir de lo que usted acaba de compartir con nosotros, Sergio, entiende la necesidad de proteger los árboles y por eso decíamos que por ahí nosotros no tenemos tanta información sobre los beneficios del arbolado, que tendría que estar mucho más presente para que empecemos a cuidar más, ¿no? Claro. También no solamente que sea arbolado, existe el concepto que se llama canopia continua. De los municipios el objetivo es tener árboles con canopia continua, es decir, que un árbol, la copa de un árbol toque la del siguiente árbol. Quiere decir que no tiene que haber agujeros, cada agujero es calorías, más ruido, más... Que sea como una especie de toldo con árboles, ¿no? Que sea una cosa así, que se genere como una especie de toldo con las ramas de los árboles, que no permita... Exactamente. Claro. Exactamente, es como estar debajo de un toldo. La única diferencia con un quincho o un toldo, que el toldo trabaja la temperatura, solamente impide que los rayos solares le den directamente a usted. El árbol hace eso y además no refresca. Claro, porque además permite que entre el aire, ¿no? Por supuesto. Y no la evaporación. Tal cual. Para que usted tenga idea, en verano, diciembre y enero, un árbol medio transpira 300 litros diarios de agua. Mire, son 300 litros que van a la atmósfera de carbonito. Siempre y cuando haya provisión hídrica, desde luego. Claro, claro. Por supuesto. Sergio, consulta, ¿usted tiene idea cómo se encuentra el arbolado aquí en la provincia de Mendoza o en ciertos departamentos? El arbolado en general está en situación crítica. Son muchas razones. Un poco tiene que ver el Estado a través de sus instituciones, otro poco tiene que ver la gente, otro poco tiene que ver el clima. O sea, usted ha visto que no llueve y que hay poca agua. Primero está el agua para consumo humano, después está el agua para consumo de los cultivos y en tercer lugar está el agua para el árbol. Todo eso se nota, o sea, a medida que va bajando la provisión hídrica, forzosa, no es que tenga alguien la culpa, es el clima. Claro, no es prioridad. No es una prioridad el arbolado, entonces. ¿Cómo? Que no, termina siendo una situación, digo, difícil porque no es una prioridad. Exactamente, y es entendible, o sea, antes de darle agua a un árbol hay que darle a una persona. Claro. Eso es entendible. Pero bueno, eso se nota en el arbolado. Lo que hay que hacer es eficientizar los sistemas para que la poca agua que vaya llegue al árbol, cosa que no se está haciendo. Por ejemplo, los municipios en esta época, todos los municipios hacen las acequias impermeables. Sí. Es un contrasentido, porque si la acequia es para regar los árboles, no tiene otra función, es para regar árboles. Claro. Y la hacen impermeables. ¿Qué sentido tiene entonces la acequia? El agua pasa, el árbol la saluda y pasa de largo. Claro. Tendría que ser como marca la ley es clarísima, tiene que ser el fondo de la acequia semipermeable por lo menos, permeable o semipermeable. Pero si lo dice una ley, Sergio, ¿por qué lo están haciendo de otra manera? Si lo dice una ley, como usted está diciendo, ¿por qué lo están haciendo de otra manera? ¿Cuál es el beneficio que trae que sea permeable? Porque hay una desconexión entre el área verde y el área de la parte que trabaja las acequias, las calles. Parece haber una desconexión, entonces no lo saben, no lo hacen. Sobre todo porque es mucho más fácil hacer una acequia sin los fondos, porque no es necesario que sea todo el fondo permeable, porque no es conveniente, tiene que ser por tramos, no solamente enfrente del árbol, sino cada un metro tiene que haber otro metro permeable para que infiltre el agua. Claro. Eso es complicado, entonces es más fácil largar el cemento. Claro. Y bueno, estamos peleando ese tema justamente, incluso con la Secretaría de Ambiente, pero se siguen haciendo las acequias así. O sea que no hay un trabajo mancomunado entre, el área de las obras, ya sea de los municipios o de la provincia. O de la misma Secretaría de Ambiente. Y la Secretaría de Ambiente, que tendrían que trabajar de manera coordinada para ver por dónde van las obras y cómo se optimizan para que obviamente no dañen el medio ambiente. Sí, se supone que los municipios, no solamente municipios, sino también irrigación,
Vialidad provincial, Vialidad nacional, son todas instituciones que tienen a cargo árboles, pero principalmente está el problema en los municipios. Son autónomos, ellos deciden, tienen que adherir a la ley, o sea, los municipios tienen que adherir a la ley y a su decreto reglamentario que explica perfectamente cómo tienen que ser las acequias. Claro. Sin embargo, no lo hacen. Usted pregúnteme por qué. Yo espero que este reportaje lo esté escuchando algún intendente. ¿Y por qué? ¿Por comodidad? Para ver si se ponen... Incluso yo hablo con los ingenieros agrónomos. Periódicamente me reúno con los ingenieros agrónomos del Gran Mendoza a través de distintas causas y se charla este tema. Y ellos dicen, sí, nosotros vamos a hablar, pero después se aprueban las licitaciones y una vez aprobada no les puede cambiar, les puede cambiar el esquema. Y la hacen impermeable. Un absurdo. Y más allá de... Eso es una cosa importante. ¿Por qué tienen que ser permeables? ¿Por qué? Tarde o temprano, si sigue el calentamiento global, va a faltar agua a los árboles. Entonces, la única fuente de agua van a ser las pérdidas de agua a las cañerías, muchos están viviendo de eso ahora, y la lluvia. Claro. A los árboles les llega muchísima agua de lluvia, porque en Mendoza llueve poco, pero todo lo que es calle, jardines, techos, veredas, todo va a dar a las acequias. Claro. Toda la agua de los techos de las casas, de los edificios, no van a la cloaca, van a través de un caño a la acequia. Sí. Es mucha agua y se está tirando, el agua pasa y no entra a los árboles. Sergio, más allá que no quiero meter cizaña nada, pero sabemos que el medio ambiente es un tema que se ha puesto en boga y en boca de todos también, y hay muchos partidos políticos en este momento que se adjudican el cuidado del medio ambiente. ¿Usted le cree? Sí. Digo, si no hacen caso por una parte y no hacen caso a una ley. Lo que pasa es que para todos los hemos tenido la suerte que distintos partidos políticos han tenido su gobernación y han tenido muy buena función incluso con el arbolado, pero son pocos. Claro. Tanto el peronismo como el radicalismo. Han habido gobernaciones en ambos casos muy buenas para pero después los otros que no siguen con el proyecto, digamos. Que se olvidan de ese tema, claro. Todos están preocupados por el ambiente, ¿eh? Uno charla y se preocupa. El problema es la gestión, decir, bueno, el ambiente es una cosa que importante, cuidarlo. Estamos hablando del fondo de acequia, por lo menos, por ejemplo, entonces no se relaciona con el ambiente. Sin embargo, lo que voy a agarrarle, que es lo que nos produce ambiente. Qué increíble, ¿no? Lo que usted decía, haciendo referencia un poco a las bondades de los árboles, nos quedábamos pensando en cuando usted hacía referencia de cómo nos ayuda a bajar la temperatura, cuando hace calor, digo, también significa un ahorro energético que es un gran aporte y que de alguna manera, digamos, hace un trabajo muy importante de aporte, como decíamos, al medio ambiente, y por ahí no lo notamos. Me parece que siempre va por el lado de a nuestro bienestar. Digo, volvemos a lo mismo, de la necesidad de conocer más. Es calidad de vida. Si lo miramos por el lado económico, usted teniendo los árboles en la calle completa, como debe ser en verano, que tenga la posibilidad de gastar menos en aire acondicionado. Claro. Lo tiene que poner más bajito. Claro. A mí me llamó mucho Sergio lo que dijo respecto al sonido, ¿no? Esta comparación de estaciones. ¿No? También está bueno esto. Y poner también el tema del cuidado de los mismos árboles, ¿no? Porque también Sergio hablaba de que Mendoza sin árboles sería otra provincia, otro territorio y no tendría nada que ver con lo visual, más allá del cuidado y los beneficios que traen los mismos árboles. Otra consulta. Por ahí estamos en Mendoza y quería preguntarle respecto a las especies de árboles que en su conocimiento estaría bueno plantar, ¿no? Darle lugar. ¿Cuáles serían? Bueno, mire, yo tengo publicado una lista de especies y es como de 50 especies diferentes de árboles que pueden ser utilizadas acá en Mendoza. Ah, qué bien. Ahora, lo importante es que vayan por lo menos 5 o 6 variedades que se pongan, que son las que se sabe que son las que dan mejor resultado. Freno americano, freno europeo, acacia risco, moret, las clásicas. Los antiguos sabían de estas cosas. Lo que sí, a veces se enamoran de una especie y ponen muchas de esas especies, de la misma.
Se pone de moda. Y resulta que puede caer una peste que ataca esa especie y nos deja sin planta. Por ejemplo, lo que pasó con los paraísos sombrilla. Se secaron todos. Sí. Bueno, y hay muchísimos. En un momento se enamoraron del paraíso sombrilla, que no es una especie adecuada para el arbolado, pero la ponían. Y se secaron todos porque cayó una especie traída de Europa. Esto es europeo, qué cosa, ¿no? No solamente los chinos. No solamente hay que culpar a los chinos, claro, los europeos también nos traen peces. Son cosas que pasan. Es inevitable que los microorganismos se trasladen de un continente a otro. Eso no. Claro. Bueno, entonces es importante la variabilidad, que haya muchas especies, las mejores. Ah, bien, está bueno ese dato, porque a veces por ahí nosotros queremos hacer un aporte en nuestra casa, tenemos espacio, tenemos jardín y decimos, bueno, quiero plantar un árbol. Digo, está bueno esto que decía usted, si hay bastante lugar, poner uno de distintas especies, 2 o 3 o 4 o 5, y me parece que es un buen aporte. Claro, está bueno eso, ¿no? Y sobre todo elegir especies que sean resistentes a sequía, al menos medianamente resistentes a sequía. Claro. En mi lista de especies que he hecho, enumerando todas las que pueden ser, por ejemplo, no está el hilo, que es una planta hermosa, porque es muy exigente en agua. Cuando le falta un poquito de agua, se viene abajo. Claro. Entonces hay que empezar no solamente el agua que tengo ahora, sino la que voy a tener dentro de 10 años. No voy a tener, tal cual. Ojalá que tengamos. No lo voy a tener. Tiene que ser resistente a sequía. Sí. Por supuesto. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Y rápidamente, ¿dónde podemos encontrar su lista? Y yo lo tengo acá. ¿Cómo quiere que hagamos? Si usted me da... No quiero. Si usted me da un mail, se lo mando. Sí, ¿listo? Obvio. Ahí obvio que sí. Le mandamos, seguramente la producción se va a juntar con usted y estaría bueno, se va a comunicar, digo, y seguramente estaría bueno poner una nota y ponerlo como difusión de los árboles, ¿no? El listado de especies posibles para el arbolado público que se están usando o que pueden llegar a usarse. Qué bueno. Sí, es una lista bastante amplia. Listo. Muchas gracias, al Sergio. Productor le manda su mail y estamos. Sergio, encantado. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Nos vemos. Sergio Carrieri, ingeniero agrónomo, también docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y presidente del Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Público. ¿Cuántas cosas nos contó de las ventajas de los beneficios del arbolado, ¿no? De los árboles? Sí, es increíble. Y yo me quedé con esto del tema del sonido, ¿no? En las diferentes estaciones. Me quedé sorprendido. A mí me gustó esto que decía de si uno planta árboles, ponerlos de una manera que estén alineados para que después las copas, cuando ya estén frondosos, se unan una con otra, ¿no? Y esto genere la posibilidad de mayor sombra, por definirlo de alguna manera más común. Yo en el departamento estoy viviendo cerca de la zona de la Sexta, pero también hay como un espacio, por ejemplo, con muchos pinos. Y literalmente yo pasé verano ahí, dentro del departamento. Era otra cosa. Es otra cosa, es otra vida, más fresquito, es más, abrís la primera puerta antes de entrar y es como... Qué lindo. Hermoso, sí, la paso bastante bien. Bastante bien, no me suban las despensas, pero la paso bastante bien. Por la duda. Bueno.